nuestra bandera. Saludos, amada iglesia. Bienvenidos a nuestro tiempo de reunión familiar de esta oportunidad, de una nueva entrega, de una nueva temporada. A todos los amigos y amigas que sintonizan nuestra señal internacional, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el carácter, el temperamento, la personalidad y la obra del Espíritu Santo sobre las personas. Algo que va a edificar mucho nuestras vidas. No te vayas a perder esta temporada. Recuerda darle a la campanita, darle a suscribirte, porque estos son materiales muy especiales, muy importantes. ¿Con base en qué nos inspiramos para hacer esta entrega? Déjenme contarles que en términos de la divina providencia, de la manera como la Trinidad ha influenciado sobre nuestras vidas, Israel recibió el impacto del Padre. El Padre se reveló, el Padre estuvo con ellos como nos lo relata el Antiguo Testamento. Luego fue necesario que el Hijo viniera él mismo en persona para redimirnos, para traer su redención sobre nuestras almas. Y el mismo Jesús dijo, ahora yo debo de irme porque lo que sigue es que el Espíritu Santo va a venir a enseñarles todas las cosas, a convencerlos de pecado, justicia y juicio, y es necesario que vaya para que Él venga. En ese orden de ideas, nosotros, los creyentes de esta generación, los creyentes de Cristo para acá, debemos de disfrutar el Espíritu Santo, conocer el Espíritu Santo, que Él nos enseñe, nos guíe, nos dirija. Por eso esta entrega. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a dividir en 4 momentos. Vamos a hablar sobre el Espíritu Santo y la obra en el corazón del melancólico, del colérico, del sanguíneo y del flemático, de esas 4 personas. También quiero contarles que si usted de pronto no tiene conocimiento en cuál de esas 4 áreas, características, temperamento, personalidad o carácter, ¿cómo se ubica uno en ellas? Vamos a hacer un ejercicio introductorio, como todo lo otro que he dicho. Piensa en estas 4 palabras y si tienes forma de escribirlas, mejor, ¿sí? Si tienes papel y lapicero ahí cerquita, hazlo, toma nota. Y si no, piénsalas. Escribe las palabras inventar, fabricar, vender y comprar, ¿sí? Inventar, fabricar, vender y comprar. ¿Ya las pensaste o ya las escribiste? En ese orden de ideas, vas a escoger la palabra con la que más te identificas. ¿Cómo te sientes más identificado siendo un inventor, un fabricante, vendiendo o comprando algo? Si ya escogiste esa palabra, te quedan 3 libres. Ahora le vas a poner el número 2 a una de las 3 que te quedaron libres. ¿Qué nos sugiere esto? Estamos aplicando un test muy sencillo, muy elemental de una escuela psicológica del psicoanálisis, ¿sí? Que analiza nuestra personalidad en profundidad. Vamos a resolucionar el test. Si escogiste inventar, tu tendencia de personalidad es ser melancólico. Si escogiste fabricar, tu tendencia de personalidad es ser colérico. Si escogiste vender, tu tendencia puede ser sanguínea. Y si escogiste comprar, tu tendencia de personalidad o carácter puede ser flemática. Ahí, dejando esto claro y teniendo de pronto esa ubicación en el temperamento, ahora sí vamos a entrar en materia. Hoy vamos a ver el primero, los inventores, los melancólicos y la educación del Espíritu Santo. El ejemplo bíblico para uno ubicarse un poquito sobre ese temperamento es el apóstol Lucas, el evangelista Lucas, el escritor del Evangelio y Hechos de los Apóstoles. Y parece ser que Salomón, dentro de su séquito de sabiduría, yo soy un convencido que Salomón tenía equipos de trabajo que analizaban la vida humana, que analizaban los animales, que hacían experimentos, astrología, biología, etcétera, y psicología. Y Agur, un amigo de Salomón,
le dijo que encontró 4 tipos de personas. Y cuando uno lee Proverbios capítulo 30, versículo 11, 12, 13 y 14, uno encuentra esos 4 temperamentos que les estoy diciendo. Mire lo que dice Proverbios 30, 11. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice, dando énfasis en el perfeccionismo y la autosuficiencia de los melancólicos. Esa es una de las características tremendas que ubica un buen melancólico en todo este mundo de los temperamentos. Entonces, Julián, nuestro ingeniero de diseño de nuestra iglesia digital y virtual, va a estar colocando en pantalla algunas gráficas que les va a ayudar mucho. Y los que tienen contacto directo con la iglesia en las redes sociales van a recibir estos materiales. Entonces, estamos frente al melancólico, en primera instancia, los inventores. Y ellos dicen, hagámoslo de la manera correcta. Hagámoslo de la manera correcta. Hay muchas variables para analizar de ellos, pero quiero leer las necesidades y las fuerzas. Las necesidades de un buen melancólico es el sentido de estabilidad, espacio silencioso, creatividad, recibir una buena oportunidad y mucho apoyo. Maravilloso. Y las fuerzas son habilidad para administrar, organizar, fijar y lograr metas a largo plazo, tener normas ideales elevados, analizar profundamente, talentoso, abnegado, autodisciplinado. Te puedes ir ubicando ya mientras escuchas esto. ¿Y cuáles son las debilidades de un buen melancólico? Cuando se deprime fácilmente, demasiado tiempo de preparación, se concentra demasiado en los detalles, recuerda las cosas negativas, sospecha de los demás, es vengativo, es muy crítico, es negativo e insociable, es muy autosuficiente, le gusta estar muy solo, poco sociable. Esas son algunas de las debilidades de un melancólico con un buen porcentaje de melancolía. Ahora, en ese orden de ideas, le dije en su tiempo a mi hijo que me hablara un poquitico porque él ha profundizado mucho este tema de los temperamentos, me encanta cómo lo maneja él, y le preguntaba en su momento cómo cada uno de los 4 temperamentos aborda los problemas, las dificultades, las tensiones, las tentaciones, la enfermedad, y voy a leer algunas de las cosas que él me decía. Por ejemplo, el melancólico poeta, en su lado más positivo, encuentra la situación como un reto para buscar soluciones racionales y no desaprovechar la oportunidad para continuar con su vida haciendo cambios y reflexiones que le permitan ir a un paso adelante. Ahí está pintado un buen melancólico con un carácter llevado y educado por la obra del Espíritu Santo en su parte más positiva. Pero cuando un melancólico cede a lo negativo, dice que es el filósofo, en su lado más negativo somatizan la situación y toman una postura pesimista de la que les cuesta salir y que los hace cuestionar su vida y todo aquello en lo que creían y que les generaba estabilidad o seguridad. Como son tan perfeccionistas, como son tan autosuficientes, en un momento que las cosas se les salen de su mano, de su poder, caen bastante fuerte, con mucho pesimismo, con mucho cuestionamiento y somatizan todo esto hasta en su salud, que enseguida vamos a ver cada temperamento también con el tema de la salud. El perfeccionismo y la autosuficiencia quedan sin argumentos ante las dificultades, donde la familia en cabeza de los padres y madres se convierten en un búnker y oasis en medio del desierto de las pruebas y dificultades. Cuando un hogar está dirigido por un padre melancólico, una madre melancólica, ellos siempre lucharán que el hogar, que su matrimonio, que su casa sea un búnker para aquellos que están bajo su cuidado. Ahora quiero pasar a hablar un poquitico sobre qué dice la palabra de Dios sobre nuestro temperamento, en este caso el melancólico. El carácter y el estilo de vida dice que el perfeccionista melancólico dice hagámoslo de la manera correcta.
Recuerden los melancólicos, yo soy melancólico sanguíneo. Cuando estábamos estudiando en el colegio, en la universidad, hasta en la escuela, hasta estábamos haciendo una cartelera y si se nos manchaba en una esquina o un borroncito por ahí, preferíamos volver a hacer toda la cartelera, pasar directo o entregarlo con rayones o tachones. Así éramos, así somos. En términos de salud, el melancólico psicomaníaco su estrés, cuando tiene problemas, dificultades en dos áreas, en el sistema nervioso y en el sistema linfático. Se le pueden bajar las defensas, puede comenzar a tener crisis porque el sistema nervioso se ve afectado. Todo esto lo decimos porque entre más nos conocemos, más el Espíritu Santo nos puede ayudar, porque esa es la charla, es la temporada hoy es esa, cómo el Espíritu Santo nos educa, nos dirige, nos ayuda. Mire lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, el melancólico, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe, lo vivo en la doctrina del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es interesante que cuando uno llega a los pies de Cristo, es mucho más que una oración de fe, es mucho más que meramente congregarnos, es mucho más que leernos la Biblia de recorrido de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis, es mucho más que ser religiosos. No, cuando uno llega a los pies de Cristo, es coger el carácter, el temperamento, la personalidad y clavarla en la cruz de Cristo, así como Él estuvo en la cruz. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la doctrina del Hijo de Dios. Cuando uno permite que la doctrina bíblica entre al torrente del carácter de uno, ahí es cuando comienza el proceso que podemos denominar teológicamente santificación. Ahí es cuando empieza uno a santificarse, a coger las debilidades y a corregirlas, y a coger las fortalezas del carácter y a potencializarlas. Ahí es cuando me convierto en un elemento útil en el reino de los cielos. Y sigue diciendo Pablo en Romanos 5, 1 al 5, sobre el carácter, sobre nuestra personalidad. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, por la doctrina, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, siendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter aprobado y el carácter aprobado esperanza y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Creyente que se respete debe tener y desarrollar una comunión preciosa con el Espíritu Santo. Ahí no hay excusa de ningún tipo. Si tú, querido amigo melancólico, perfeccionista, autosuficiente, que ya estás entendiendo debilidades y fortalezas en tu personalidad, dejas que el Espíritu Santo te dirija, te ayude, te enseñe, te corrija, te ilustre, vas a ser un gran hombre o mujer en las manos de Dios. Te lo puedo garantizar, esa es una gran realidad. Vamos terminando. ¿Qué aprendemos de los melancólicos? Importantísimos. Si ustedes observan en este círculo lógico de la sociedad, unos lo inventan los melancólicos, otros lo fabrican los coléricos, otros lo venden los sanguíneos y otros lo compran los flemáticos. Ahí está ese círculo, ¿sí? Todos los cuatro temperamentos son importantes y necesarios, pero miremos qué aprendemos de los melancólicos. Cuando un melancólico lleva a la cruz toda su inteligencia y permite que Cristo dirija sus ideas, entonces estamos frente a un Salomón que bendice su familia, congregación y vida social. Mucho que necesitamos hoy en día que todos los melancólicos que forman parte de esta sociedad, sea en el trabajo, en la familia, en el estudio, en la iglesia, en un partido de fútbol, en el estadio, que
y yo, en el contexto que estemos viviendo, necesitamos esos Salomones, hombres y mujeres sabias que hacen aportes inteligentes para lo que el devenir, para lo que hay que hacer, para lo que hay que afrontar. Esa es una gran realidad con este grupo. El temperamento melancólico controlado por el Espíritu Santo produce hombres y mujeres sabias, no tanto con ciencia, sino sabias del cielo. Sí, porque hoy en día allá afuera hay demasiada ciencia. Hemos llegado a unos límites de ciencia impresionantes. La realidad es esa. Pero tenemos un mejor ser humano, tenemos una mejor familia, tenemos mejores empresas, tenemos un mejor país. Es muy triste porque ese principio de la termodinámica que dice que todo va de lo mejor a lo peor se sigue cumpliendo. Con la ciencia que hay hoy, conocemos el humano, conocemos los confines del universo con esos satélites, conocemos el mundo microscópico, conocemos las cirugías que se le pueden hacer a un ser humano, son impresionantes aún antes de ni siquiera haber nacido. La ciencia que tenemos hoy era para que el ser humano, la sociedad fuera espectacular. No, porque como dice Santiago, el hermano de Jesús, es una ciencia humana, casi que diabólica, porque esa misma ciencia está produciendo las guerras que estamos viviendo y todas las armas bélicas para destruir al ser humano, con apretar unos botones. En cambio, estos melancólicos en las manos del Espíritu Santo producen esa sabiduría. Y esa sí es una inteligencia integral, una ciencia integral que incluye todo nuestro ser interior, emociones, intelecto y lo que hacemos. Que Dios ayude a los melancólicos a impactar con su sabiduría del cielo. Y por último, qué rico que con la anterior sabiduría melancólica espiritual, nuestra sociedad se vea bendecida con sus aportes como buenos inventores. Recuerden que los ejemplos, las directrices de un buen melancólico son inventores, son como el apóstol Lucas, y necesitamos esos sabios en el Senado del país, necesitamos esos sabios en los salones de clase, dirigiendo, educando a nuestros hijos, necesitamos esos sabios desde los púlpitos, desde las oficinas de los psicólogos, desde las predicaciones para orientar al ser humano, necesitamos esa sabiduría melancólica en los presidentes que dirigen estos países. Necesitamos esos sabios dirigiendo las universidades, necesitamos esos sabios dirigiendo las instituciones y sobre todo porque su sabiduría está basada en la palabra de Dios. Leíamos ahora varios textos muy interesantes que incluyen la doctrina bíblica. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, ya no vive mi melancolía, sino que Cristo vive en mí y lo que nace es el quinto temperamento. El quinto temperamento es el temperamento de Cristo en tu vida para siempre. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por poder dialogar, conversar este tema tan importante. Bendecimos a todas las personas, hombres y mujeres, que disfrutan del don de que su temperamento, carácter o personalidad sea con inclinación a ser melancólicos. Úsalos, bendícelos, aquíétalos, Señor, que tu paz los llene de su gracia y que tu palabra enriquezca toda su sabiduría. En tus manos los encomendamos a ellos y a toda esta sociedad preciosa, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hasta una próxima entrega. No te lo pierdas.